¿Qué tal, amigos? Continuamos con el tema de reaseguro y en este caso vamos a continuar con el reaseguro no proporcional. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. La forma de operar de un reaseguro no proporcional es cuando la aseguradora compra cobertura por capas a un determinado costo para proteger aquellos riesgos que quedan bajo su retención. No hay proporción en la distribución de los riesgos asumidos, es decir, el monto de la responsabilidad que corresponde al reasegurador en caso de siniestro es en exceso de un monto previamente fijado, determinado, que se llama prioridad. Los importes inferiores a esta prioridad son siempre por cuenta de la aseguradora y por tanto el reasegurador responde ante los siniestros que superen el valor de la misma. Por lo que la prioridad es la cantidad máxima a cargo del asegurador directo en caso de siniestros o acumulación de los mismos. Otro concepto que se utiliza mucho en el reaseguro no proporcional es el rate online, que es la tasa o costo de reaseguro por cada capa que se incluye en el programa. El costo de reaseguro es calculado y negociado individualmente para cada contrato no proporcional en función al tamaño de la cobertura requerida por la aseguradora. Otro concepto es el payback, que es el número de años en que se cubrirá la capa de la cobertura. Se obtiene dividiendo el límite de la capa entre la prima. Básicamente existen tres tipos de reaseguro no proporcional: el exceso de pérdida por riesgo, Working Cover o WXL, el exceso de pérdida catastrófico por evento, CATXL o CXL, y el de acumulaciones anuales o Stop Loss. En el primer caso, el Working Cover o WXL cubre los riesgos a retención del cedente, riesgo por riesgo, en exceso de la prioridad que el reasegurado puede asumir por sí mismo. Los excesos son capas de cobertura de diferentes tamaños y costos. Lo fundamental de este tipo de reaseguro es la protección de la retención del cedente en caso de una desviación de la siniestralidad y se utiliza para cubrir el costo de esta cobertura, y aquí no se ceden primas, sino a cambio se paga un costo fijo por toda la cartera, lo cual puede ser modificable al final de la vigencia del contrato o durante la misma por efectos de una desviación en la siniestralidad. Si hacemos una notación matemática sobre la forma de operar, entonces sea XRI cada uno de los siniestros retenidos por el asegurador directo y PR el monto de la prioridad del contrato de reaseguro de exceso de pérdida por riesgo. Entonces los siniestros a cargo del asegurador ocurridos en un periodo de tiempo específico serán la suma de todos los siniestros ocurridos durante el periodo desde igual a 1 hasta n, donde n es el número de siniestros de dicho periodo. Y en este caso la suma de los siniestros a retención de dichos montos será igual a cada uno de esos montos si cada uno de ellos es menor o igual a la prioridad, o bien a la prioridad si alguno de ellos es superior a la prioridad. Mientras que los siniestros a cargo del reasegurador serán justamente la diferencia, es decir, aquellos siniestros que solo rebasan la prioridad caso por caso, desde igual a 1 hasta n, y vamos a tener justamente la diferencia de cada XI menos la prioridad, cuando cada uno de esos siniestros sea mayor a la prioridad. Cuando el contrato de reaseguro cuenta con varias capas M con límite LDM, entonces cada siniestro a cargo de los reaseguradores será de la suma de los importes de los siniestros menos las capas inferiores, dependiendo del tamaño del siniestro y hasta qué capas rebasó, menos la prioridad, cuando dicho monto de siniestro rebasa uno o varios límites de cada una de las capas establecidas en el contrato y por supuesto la prioridad. En este caso LM es el límite de cada capa de reaseguro, WCXL, y LDM menos LDM más 1 es el tamaño de cobertura de dicha capa. Normalmente se lee como LDM menos LDM menos 1 en exceso de LM menos 1. Y en el caso de la primera capa sería L1 menos la prioridad en exceso de la prioridad. Por lo que las capas de reaseguro WCXL que se verán afectadas dependerá del monto del siniestro ocurrido que rebase los límites de cada uno. Si el siniestro queda por debajo de la prioridad, entonces no hay monto a cargo del reasegurador. He aquí que no hay proporcionalidad entre la prima y el siniestro.
Un ejemplo es si ocurrieran 4 siniestros en una cartera de una compañía y en el primer caso se afectan 3 capas más la prioridad. Entonces tendríamos que la primera capa que se afectó sería hasta 15 millones y se lee como 10 millones en exceso de 5. La segunda capa se afectó hasta 30 millones y se leería como 15 millones en exceso de 15. Y la última capa afectó hasta 40 millones y se leería como 10 en exceso de 30. Un segundo siniestro posteriormente no rebasa la prioridad, que en este ejemplo es de 5 millones, y por lo tanto queda a cargo de la aseguradora directa. Un tercer siniestro posteriormente ocurre y afecta la primera capa y parte de la segunda. Y posteriormente un cuarto siniestro donde solamente afecta parte de la primera capa. Todos estos siniestros ocurrieron en diferentes épocas del año, pero que van afectando al contrato conforme se van dando cada uno de ellos. Por eso es importante que la compañía cuente en cada caso con lo que se conoce como reinstalaciones automáticas para cubrir aquella cobertura que se agota con la ocurrencia de diferentes siniestros. Las participaciones de los reaseguradores podrían ser ejemplificadas de esta manera. Cada capa puede tener diferentes reaseguradores o los mismos, todos de preferencia en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras que lleva la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y cada una cubierta al 100% a prorrata con los diferentes reaseguradores, de tal suerte que todas las capas deben de estar cubiertas totalmente, y si hubiera una parte no cubierta, entonces ese pedazo quedaría a cargo de la prioridad de la compañía, es decir, quedaría a su cargo y en caso de siniestro tendría que responder por ese porcentaje no cubierto. El exceso de pérdida catastrófico o por evento, CAT-XL o CLX, se destina a resarcir las pérdidas que afectan la retención por un evento catastrófico más allá de los límites que el cedente considere prudentes según su propia capacidad. Los eventos catastróficos pueden ser generados por la propia naturaleza, como terremotos, riesgos hidrometeorológicos, huracanes, inundaciones, etc. Y en un solo evento se pueden afectar muchos riesgos asegurados de un mismo portafolio. La finalidad de este tipo de coberturas es proteger todas las retenciones que el asegurante tenga como acumulaciones ante la ocurrencia de un solo evento catastrófico. Dentro de esta cobertura juega un papel muy importante el control de acumulaciones en las zonas o regiones altamente expuestas a los diferentes riesgos, los cuales están vulnerables a un riesgo catastrófico. En términos de notación matemática, podemos decir que sean la acumulación de siniestros XI desde 1 igual hasta N, donde N es el número de siniestros acumulados retenidos por el asegurador directo y que se derivaron de un solo evento catastrófico, y PR el monto de la prioridad del contrato de reaseguro en exceso de pérdida, CXL. Entonces, los siniestros a cargo de la aseguradora ocurridos en un solo evento serán SR de XI igual a la suma de esos montos desde igual a 1 hasta N, especificando que esa acumulación de siniestros deberán corresponder a todos aquellos que fueron menores o iguales a la prioridad, o bien aquellos que rebasaron la prioridad y que solamente el impacto al cedente va a ser hasta la misma prioridad. En tanto que los siniestros a cargo del reasegurador serán justamente los que rebasen la prioridad solamente cuando la acumulación de los siniestros rebasa dicha prioridad. Cuando el contrato de reaseguro cuenta con varias capas como M, con límite LDM, entonces cada siniestro a cargo de los reaseguradores se da de la suma de las acumulaciones de los siniestros menos lo que corresponde a cada una de las capas menos la prioridad. De esta manera se delimita por cada capa el importe de los siniestros ocurridos que son a cargo de él o de los diferentes reaseguradores, siempre y cuando el monto o la acumulación de dichos siniestros sea mayor o igual a las capas del reaseguro y por lo tanto mayor a la prioridad respectivamente. En este caso, LDM es el límite de cada capa del reaseguro de exceso de pérdida, y LDM menos LDM menos 1 es el tamaño de la cobertura de dicha capa. Normalmente se lee como LDM menos 1 en exceso de LDM menos 1 y así sucesivamente. Y en el caso de la primera capa sería L1 menos la prioridad en exceso de la prioridad. Por lo que las capas del reaseguro de exceso de pérdida por evento que se verán afectadas dependerá del monto del siniestro ocurrido o de la acumulación de los montos de siniestro ocurridos
que rebase los límites de cada uno. Si el monto de los siniestros acumulados por un solo evento queda por debajo de la prioridad, entonces no hay monto a cargo del reasegurador. Y al igual que en el contrato por riesgo, tenemos entonces la prioridad, una primera capa de 10,000, una segunda capa de 15,000 y una capa de 10. Entonces la primera capa se leería como 10 millones en exceso de 5, la segunda capa se leería como 15 millones en exceso de 15 y la tercera capa se leería como 10 millones en exceso de 40 millones. Y las participaciones de los reaseguradores pueden ser las mismas o pueden ser los mismos reaseguradores en cada capa o pueden ser totalmente diferentes. Lo importante es que igual cada capa esté cubierta al 100%. Por ejemplo, aquí serían 5 capas con diferentes reaseguradores, todos registrados en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras que lleva la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cada una prorrata con un porcentaje respectivo y la suma por cada una de las capas tendría que ser el 100% de la cobertura. Si hubiera un faltante, este quedaría a cargo de la prioridad de la compañía y en caso de siniestro tendría que responder también por este faltante en adición a su propia prioridad. Finalmente, el stop loss es un contrato de reaseguro que se aplica cuando el reasegurado desea protegerse contra una eventual inhibición del comportamiento de la siniestralidad, ya sea por el número de reclamaciones, es decir, la frecuencia, o por el monto de las indemnizaciones en su propia retención, que sería la severidad. Mediante este contrato se cubre el exceso de siniestralidad que sobrepasa un determinado porcentaje en la misma debidamente predeterminado y acordado para un ramo de seguro en particular, por ejemplo en el ramo agrícola, donde se aseguran las acumulaciones anuales de pérdida que excedan al porcentaje de siniestralidad previamente estipulado. En términos matemáticos, sean la suma de los montos de los siniestros ocurridos retenidos por el reasegurador directo, derivados de una serie de acumulaciones a lo largo de un periodo de tiempo, digamos de un año. Y PR es el monto de la probabilidad del contrato de reaseguro de exceso de pérdida stop loss. Entonces los siniestros a cargo de la aseguradora ocurridos a lo largo del año serán la suma de esos siniestros que van ocurriendo a lo largo del año, en donde cada uno de esos siniestros, su acumulación al final del ejercicio será los siniestros retenidos o a cargo de la aseguradora, si estos son inferiores a la prioridad, o bien la prioridad si la acumulación de esos siniestros a lo largo del año son superiores a la misma. En tanto que los siniestros a cargo del reasegurador será la contraparte, es decir, aquellos siniestros acumulados menos la prioridad cuando los siniestros acumulados a lo largo de un periodo de tiempo rebasen la misma. Aquí lo importante es que la acumulación de siniestros independientes se da a lo largo del tiempo hasta que rebasan la prioridad y no en un solo evento. Si se divide esa siniestralidad acumulada entre la prima de vengada de retención de la compañía, se puede obtener un porcentaje y ese porcentaje se va a ir moviendo hasta llegar a la siniestralidad acumulada al término del periodo, y si dicho porcentaje es superior al establecido como prioridad, que sería en este ejemplo la línea azul contra la siniestralidad acumulada, entonces la diferencia en términos de porcentaje queda a cargo del reasegurador y ese porcentaje multiplicado por la prima de vengada nos da el importe que sería a cargo del reasegurador, es decir, la siniestralidad real menos la siniestralidad máxima. Si la siniestralidad real fuese inferior a la siniestralidad máxima establecida en el contrato como prioridad, entonces no hay siniestros a cargo del reasegurador y todo queda a la retención de la compañía. Para esta cobertura se exige del reasegurador una amplia experiencia, no solamente en la naturaleza de los riesgos, sino también un buen conocimiento de la zona geográfica, donde están los riesgos ubicados, y por ello un reasegurador se puede limitar a otorgar la cobertura y a veces prefiere condicionar su responsabilidad a un porcentaje previamente determinado, aplicable a las primas de vengada retenidas de la cedente, o en su caso, señalar un monto máximo total. Pues hasta aquí, amigos, terminamos con los esquemas de los contratos de reaseguro. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal para que les lleguen las alertas de próximos videos que estuviera subiendo sobre otros temas más adelante. Y si les gustó también, denle me gusta para que se distribuya y sigamos
contribuyendo a la difusión del conocimiento en temas actuariales de seguros y reaseguro a través de este canal. Hasta la próxima.